Bienvenidos a este episodio sobre sabiduría antigua y filosofía. Hoy exploraremos un pasaje del Tao Te Ching de Lao Tzu, el capítulo 12, las superficiales distracciones. En este pasaje, Lao Tzu nos invita a reflexionar sobre los sentidos, el deseo y la verdadera conexión con la vida. Es un fragmento breve pero profundo, que revela mucho sobre cómo vivir en armonía interior. Escuchémoslo. Los 5 colores ciegan al hombre. Los 5 sonidos ensordecen al hombre. Los 5 sabores embotan al hombre. La carrera y la caza ofuscan al hombre. Los tesoros corrompen al hombre. Por eso, el sabio atiende el vientre y no al ojo. Por eso, rechazo esto y prefiero aquello. Este fragmento del Tao Te Ching habla de una verdad que muchas veces pasamos por alto. Cuanto más nos saturamos con los estímulos sensoriales, más nos alejamos de la claridad interior. Los 5 colores ciegan al hombre. Cuando el ojo se llena de estímulos, se vuelve incapaz de ver lo esencial. En lugar de claridad, aparece el deslumbramiento. Lao Tzu no dice que los colores sean malos, sino que el exceso, el apego al espectáculo, enturbia la percepción más profunda. Los 5 colores ensordecen al hombre. De igual manera, cuando el oído solo busca entretenimiento o ruido externo, pierde la capacidad de escuchar lo sutil. Escuchar no es solo oír sonidos, sino conectar con el silencio interior. Cuando todo es ruido, no hay espacio para lo verdadero. Los 5 sabores embotan al hombre. El placer desmedido por lo sensorial embota la sensibilidad. Comer por placer, sin conciencia, desconecta el cuerpo. Lao Tzu sugiere una vuelta a lo simple, a lo esencial, donde cada experiencia se vive con presencia, no con ansiedad. La carrera y la caza ofuscan al hombre. Aquí se refiere a la constante búsqueda de metas externas. Correr detrás del éxito, de lo que se escapa, lleva al agotamiento y a la confusión. Se pierde la serenidad, se pierde el momento presente. Los tesoros corrompen al hombre. El apego al tener, a lo material, termina corrompiendo el alma. No es el objeto en sí lo que daña, sino el deseo desmedido de poseer. El ansia de acumular nubla el corazón. Frente a todo esto, Lao Tzu nos da una alternativa clara. Por eso, el sabio atiende al vientre y no al ojo. El vientre, símbolo del centro, de lo interno, de la conexión con la vida. En la medicina tradicional china, el vientre representa el centro de energía vital. Mientras el ojo busca afuera, el vientre nos devuelve a lo interno. Por eso, rechaza esto y prefiere aquello. Rechaza el exceso y el estímulo constante. Prefiere la quietud, la profundidad. No se trata de negar el mundo, sino de elegir con sabiduría. El sabio no se pierde en lo externo, habita lo interno. Este pasaje nos habla directamente del valor de la meditación. Meditar es atender el vientre, volver al centro, es soltar la necesidad de llenar todos los sentidos y regresar al vacío fértil de lo esencial. En la práctica meditativa dejamos de perseguir, devolvemos a la mente su claridad original. Cuando no estamos embotados por estímulos, podemos ver con más nitidez, podemos escuchar lo que hay detrás del ruido, podemos sentir sin ser arrastrados por la emoción. Eso es vivir con sabiduría, no desde el rechazo,
sino desde la elección consciente. Lao Tzu no impone un dogma, solo observa cómo el exceso desordena y cómo el sabio elige el silencio, la calma, la raíz. En esa lección aparece una libertad distinta, una libertad que nace del desapego, una libertad que abre la puerta del Tao, al camino natural de la vida. Y quizá en esta práctica de detenerse y mirar hacia adentro, podemos descubrir esa misma sabiduría en nosotros, porque el Tao no está en un libro antiguo, está en cada instante vivido con presencia. Gracias por acompañarme hoy en este capítulo sobre sabiduría antigua y filosofía. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a conocer un poco de esta sabiduría y filosofía. Y dadle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en el próximo capítulo.